Mm, Hola, buenas tardes. Pues comenzamos con el tema 2 del temario que presenté el otro día para la asignatura Filosofía de la Biología. El tema 2 se refiere al concepto de vida. Este es un problema fundamental, el problema de la definición de vida. Como veremos, es un problema complejo. Yo no voy a hacer ninguna propuesta concreta, es decir, no voy a tomar partido por ninguna de las propuestas que se han hecho, pero sí vamos a ver varias y vamos a hacer un análisis que nos permitirá al menos clarificar algunas ideas. Es decir, que una cierta orientación sobre lo que podríamos considerar como una definición básica de vida sí que obtendremos al final del tema. Pero antes de entrar en materia, quisiera presentaros algunas diapositivas acerca de los virus, porque como estamos viendo estos días con la pandemia del virus SARS-CoV-2, pues una de las cuestiones que ha salido siempre en la prensa y en los medios de comunicación es si los virus son seres vivos o no. Y es una buena manera de empezar, creo yo, preguntándonos esto, ¿no? Si los virus están vivos, se pueden considerar como seres vivos. Bueno, vosotros recordaréis del bachillerato que en los cursos de biología se nos decía, al menos en mis tiempos se decía, ¿no? Que la unidad mínima de la vida es la célula. Por lo tanto, si esto es así, si la unidad mínima de la vida es la célula, los virus no están, porque están por debajo de ese nivel, el nivel celular. Son parásitos celulares. Pero bueno, esto es una cuestión controvertida. Si le preguntáis a algún microbiólogo, a un virólogo especialmente, pues a lo mejor no está tan de acuerdo en esta posición, ¿no? Vamos a ver algunas imágenes sobre los virus para hacernos una idea de cómo son y qué es lo que hacen. Tenéis una foto de microscopía electrónica del virus del SIDA a vuestra derecha. A la izquierda tenéis dibujos, esquemas de algunos tipos de virus. Hay varios tipos de virus. La división fundamental es entre virus que contienen ADN en su interior y virus que contienen ARN, los retrovirus o virus de ARN. Por ejemplo, el virus de la gripe es un virus de ARN. El virus de la COVID-19 es también un virus de ARN. Aquí tenéis un ejemplo del virus de ARN, que es el virus del mosaico del tabaco. A su lado tenéis el virus quizá más famoso, el bacteriófago T4, del que hablaremos ahora un poco más. Es un virus que contiene ADN en su interior. Y aquí abajo tenéis el virus, uh, no leo bien la, uh, no leo bien la letra, pero no sé si lo dice. Bueno, es un virus, es, por ejemplo, el tipo de virus como el virus de la gripe o como el SARS-CoV-2, ¿no? Es un virus que tiene una capa de lípidos en su parte externa y una capa de proteínas, y tiene una forma esférica. Y en el interior está el virus del VIH, ¿no? Debe decirlo por ahí, pero yo tengo la vista cada vez peor y no lo veo bien. Bueno, seguimos. Eh, Aquí tenéis una foto de microscopía electrónica del bacteriófago T4, ¿no? Es un virus que ataca a bacterias. Entonces, si os fijáis aquí en esta fotografía de microscopía electrónica, tenéis una bacteria que se ve enorme en esta foto, la membrana celular de la bacteria, y el virus agujereando esa membrana, clavando su aguijón, ahora lo veremos en detalle en un esquema, para insertar el ADN viral dentro de la bacteria. Aquí tenéis de nuevo una foto de microscopía electrónica del fago T4 y un pequeño texto tomado de una vieja enciclopedia digital, la enciclopedia en carta. No sé si vosotros llegasteis a manejar esta enciclopedia. Y dice así: esta micrografía electrónica de transmisión muestra un bacteriófago T4, un virus que infecta solo a bacterias, en algunos casos solo a Escherichia coli. Escherichia coli es una bacteria
que tenemos en el intestino, una bacteria sin la cual no podríamos sobrevivir, pero que a veces puede causar problemas, por ejemplo la colitis, cuando está funcionando mal, ¿no? Los fagos carecen de cualquier mecanismo de reproducción. Esto es un detalle importante. Carecen de cualquier mecanismo de reproducción. Aprovechan los mecanismos de las bacterias para replicarse. En este caso, los mecanismos de las bacterias. Cuando se trata de virus que infectan células de un animal, como por ejemplo el virus de la gripe, entonces lo que utilizan son los mecanismos de la célula del animal que ha infectado, los mecanismos metabólicos de la célula que ha infectado. Esto lo hacen agarrándose a las paredes celulares, que son fibras a modo de patas, visibles de aquí. Se refiere a estos pequeños filamentos que hay en la parte inferior del virus. La cola es una vaina que se contrae para inyectar el contenido de la cabeza. El material, para inyectar el contenido de material genético ADN dentro del hospedador. En 25 minutos son capaces de utilizar con éxito los mecanismos reproductores de la bacteria y la progenie viral llena la célula. Entonces, la atestada bacteria estalla liberándose unas 100 nuevas copias del bacteriófago. O sea que fijaos, en 25 minutos un solo virus puede hacer 100 copias de sí mismo, ¿no? A su vez infectarán a otras bacterias, claro está. Aquí tenéis un esquema quizás un poco más claro de el bacteriófago, el fago T4 y un virus tipo coronavirus o virus como el del VIH, ¿no? O el de la gripe también. En el caso del fago T4, como veis, ya hemos dicho, pues tenéis la cabeza que está formada por proteínas, y dentro de esa cabeza hay una molécula de ADN. Luego tiene un cuello y una cola. Esta cola también está formada por proteínas y se contrae una vez que el virus se ha enganchado a una bacteria. Y se engancha mediante estas fibras que hay en la parte final. Em, en el caso del otro virus, como veis, hay en su interior ARN en lugar de ADN, hay una cápsida formada por proteínas y una cubierta externa que está formada por lípidos. Las propiedades infecciosas dependen sobre todo de esta capa final, que es la que reconoce el sistema inmunológico. La pregunta es, ¿están vivos los virus o no? Y es una pregunta que no tiene una respuesta definitiva, aunque hay sí una respuesta mayoritaria, que ahora diré, ¿no? Aquí tenéis de nuevo un esquema aún más elementario, más claro del fago T4, que sea una estructura, ¿veis? Básica. Lo que tienen los virus es fundamentalmente esto, ácidos nucleicos en su interior, ADN o ARN, una cubierta de proteínas y poco más. ¿eh? Eh, ¿cómo, ¿Cómo funcionan los virus para hacer copias de sí mismos? Bueno, fundamentalmente lo que hace un virus cuando infecta a una célula es lo siguiente. Primero se acopla a la célula, en segundo lugar introduce dentro de la célula su molécula de ácido nucleico, de ADN o ARN. Ese ácido nucleico se replica dentro de la célula gracias a los mecanismos celulares, gracias al metabolismo celular. Por eso el virus se considera un parásito. Que, el virus no puede hacer copias de su ARN o de su ADN por sí solo. Para hacer esas copias necesita de estos mecanismos internos a las células. Si se trata de ARN, tiene que pasar primero a ADN y luego vuelve a ARN. Y una vez que esas copias
se han vuelto a cubrir gracias a estos mecanismos celulares de proteínas y lípidos, pues rompen la célula, salen fuera. De todas formas, eso no es lo único que puede ocurrir cuando un virus infecta a una célula. Eh, em, tenemos dos probabilidades. Una es la que acabamos de ver, que se denomina ciclo lítico, pero hay otra posibilidad que ha tenido una gran importancia evolutiva, que es el ciclo lisómico. Aquí está ejemplificado con el caso del fago T4 y una bacteria. Probablemente sabéis, y os he dejado en el campus virtual material para que os informéis de todo esto. En el interior de las bacterias lo que hay es un ADN bacteriano que tiene forma circular. ¿eh? No es como el ADN de las células de un animal. Bien, pues aquí tenemos el esquema de cómo el bacteriófago introduce su ADN en la bacteria. En el ciclo lítico ocurre lo que os acabo de explicar. Ese ADN se replica, se envuelve en proteínas y en lípidos y forma de nuevo fagos que salen de la célula rompiendo la membrana. Pero puede ocurrir en ocasiones que en lugar de hacer esto, ese ADN se introduzca, se una al ADN bacteriano. ¿eh? Eh, Esto pues hace que esta bacteria lleve incorporado ese ADN ahí. La bacteria no muere, la bacteria incorpora ese ADN y eso puede tener funciones muy interesantes. Por ejemplo, esto ha ocurrido en el ADN de los animales en múltiples ocasiones a lo largo de su historia evolutiva. En el propio ADN humano tenemos una gran cantidad de secuencias de ese ADN que proceden de virus que nos infectaron en algún momento de nuestra historia como especie y quedaron insertados en ese ADN. Y con ese ADN vírico la evolución puede ir jugando porque puede variar sobre él y conseguir algunos resultados que pueden ser útiles para los organismos con el tiempo. Muy bien. Ya os digo que de todo esto os he dejado información en el campus virtual. Bueno, aquí tenéis, solo para recordar cosas que sabéis del bachillerato, la diferencia entre una célula eucariota, que tiene núcleo y una gran cantidad de orgánulos, frente a la parte de abajo, una célula procariota, una bacteria, con una sin núcleo, con su ADN sin rodear por una membrana, con una mucho menor cantidad de orgánulos y luego con algunos flagelos, en algunos casos, que le ayudan al movimiento. ¿De acuerdo? Bueno, pues con imágenes yo creo que tenemos ya frescas algunas ideas que todos conocemos de manera más o menos vaga, ¿no? A lo largo de nuestros estudios de biología en nuestra juventud al menos, ¿no? Aquí tenéis un esquema más claro de lo que es una célula eucariota, con la membrana y distintos orgánulos, especialmente importantes las mitocondrias, ¿no? Que son el centro energético de las bacterias, ¿no? Bueno, con respecto a la pregunta de si están vivos los virus o no, fijaos, os voy a poner dos árboles evolutivos, dos árboles de la evolución de toda la vida que he localizado en internet y además son comunes. Este en particular se ve en muchos lugares. Como veis, desde la perspectiva actual, digamos que hay tres grandes dominios en el proceso evolutivo, desde el origen de la vida, la parte baja de la imagen. Primero tenemos las eubacterias, las bacterias comunes, las bacterias más conocidas. Después evolucionaron las arqueas, bacterias, que son
normalmente bacterias de extremófilas, es decir, son más raras, viven en ambientes muy especiales, a muy altas temperaturas o en condiciones de salinidad o de pH muy alto. Y finalmente surgen las células eucariotas. El dominio eucariota incluye no solo organismos unicelulares, como podría ser una ameba, sino que incluye sobre todo a animales, plantas, hongos. De manera que hoy día, pues, tanto organismos unicelulares como plantas, animales y hongos se incluyen todos dentro del dominio eucariota. Aquí, como veis, no aparecen los virus por ninguna parte. No aparecen los virus por ninguna parte. Según este árbol de la vida, los virus no serían seres vivos y por eso no están ahí, no están ahí reflejados. Sin embargo, fijaos este otro que también tomé de internet. ¿eh? Este se lee de arriba a abajo. Aquí tenéis toda la vida y tenéis los tres dominios que he mencionado: arqueas, eubacterias o bacterias, eucariotas. Pero este autor se ha situado aquí los virus. Se ha situado aquí los virus. Por lo tanto, este autor eh, parece pensar que, en efecto, los virus se pueden considerar como seres vivos. Claro, si estamos viendo lo que hace un virus SARS-CoV-2, es muy difícil no atribuirle carácter de ser vivo a algo capaz de conseguir lo que está consiguiendo, ¿no? Que es, bueno, no solo matar a 1 millón de personas, sino, en fin, de trastocar por completo eh, la trayectoria de una especie como la especie humana, ¿no? Bien, esa cuestión, por lo tanto, genera cierta división entre los biólogos. Eh, la mayoría, creo yo, la mayoría diría que los virus no están vivos, ¿eh? No son seres vivos, que la unidad básica de la vida es la célula. Pero hay otros biólogos que no opinarían igual, ¿eh? Casi todas las definiciones que vamos a ver dejan fuera los virus, pero hay quien piensa que deberíamos tener definiciones de la vida que los incluyeran. Por ejemplo, entre los autores así bien conocidos que se manifiestan en contra de considerar a los virus como seres vivos, pues está la bióloga famosa Lynn Margulis, de la que hablaremos varias veces a lo largo de la asignatura, y su hijo Dorian Sagan, hijo que tuvo con el divulgador científico Carl Sagan, y en un libro común, en un libro conjunto, publicado en el 2000, dice lo siguiente: en nuestra opinión, los virus no están vivos, no son autopoiéticos. Autopoiéticos es un término que volverá a salir más adelante, significa capaces de hacerse a sí mismos, capaces de estructurar a través de materiales obtenidos del ambiente, de materiales obtenidos por procesos metabólicos, eh, eh, su propia, su propia, eh, su propia naturaleza, su propia estructura como, como seres vivos. Demasiado pequeños para automantenerse, no metabolizan. Los virus no metabolizan. Lo hemos visto en las imágenes anteriores. Utilizan el metabolismo de las células que infectan, pero ellos no pueden metabolizar, no tienen orgánulos para metabolizar, no tienen una estructura química compleja para metabolizar, no tienen enzimas, que son las moléculas catalizadoras en el metabolismo de los seres vivos. Lo único que tienen son ácidos nucleicos y una cubierta de proteínas y de lípidos. Los virus biológicos se reproducen en sus hospedadores del mismo modo en que los digitales se reproducen en los ordenadores. Sin un ser orgánico autopoiético, un virus biológico es una simple mezcla de componentes químicos. Sin un ordenador, un virus digital es un mero programa. Al igual que el lenguaje, la molécula de ADN o los programas de ordenador, los virus mutan y evolucionan. Fijaos, es importante, los virus evolucionan, efectivamente, pero en sí mismos
son a lo sumo zombies químicos. La célula es la unidad más pequeña de la vida. Bien, esta es la posición ortodoxa y la mayoritaria. Pero, por poner un ejemplo de la opinión contraria, citó a Barrow y Tipler. Lo que pasa es que, claro, uno es matemático y el otro es físico, ¿no? En un libro bien conocido sobre el principio antrópico, ellos consideran eh, que la vida se caracteriza exclusivamente por la capacidad para autorreproducirse y para evolucionar. Ellos en concreto dicen que la vida es autorreproducción con corrección de errores. Y como esto lo pueden hacer los virus, autorreproducirse, es verdad que con ayuda del metabolismo celular, pero para reproducirse todo el mundo necesita alguna ayuda externa, claro. ¿eh? Bueno, excepto los organismos con reproducción asexual, ¿no? Pero incluso sí, necesitan, digamos, de factores intervinientes en el exterior, ¿no? Eh, un virus sería capaz de esa autorreproducción con corrección de errores y por tanto ellos que los virus estarían vivos. Bueno, para responder a la pregunta de qué es la vida y por lo tanto para poder también tomar una decisión con respecto a esta cuestión con la que hemos empezado, de si los virus están vivos o no, vamos a empezar uh, acudiendo a un campo que tuvo mucha importancia en, en los 80 y 90 del siglo XX, aunque desde principios del siglo XXI ha ido perdiendo tanta relevancia. Sí, continúa siendo un campo interesante, pero digamos que ya no despierta el mismo interés que en esas décadas. Me refiero al campo de vida artificial. ¿No? Y no solo a ese campo, sino también al campo de la astrobiología o de la exobiología, es decir, el estudio de la posibilidad de vida fuera del planeta Tierra, de vida, por ejemplo, en Marte o en otros planetas, o incluso fuera del sistema solar. Eh, este campo, o estos dos campos, si queréis, el de vida artificial y el de la exobiología, son campos en los que se ha planteado, campos científicos, en los que se ha planteado esta pregunta como un tema central. ¿eh? ¿Qué es lo esencial y qué es lo accidental ser vivo? O si queréis, por cierto, de otra manera, en el caso de la exobiología, ¿qué es lo que nos permitiría reconocer que estamos ante un ser vivo si lo viéramos en un lugar diferente al planeta Tierra? ¿Qué es lo característico, lo definitorio de cualquier entidad que podamos considerar como viva fuera de nuestro planeta? Una entidad que, por supuesto, en principio podría tener una química muy diferente a la que tienen los seres vivos en el planeta Tierra. Eso no lo podemos saber todavía. Es decir, la pregunta que se plantea en estas disciplinas sería qué características de las que posee un ser vivo del planeta Tierra deben estar presentes también en cualquier otro ser extraterrestre que podamos considerar como un ser vivo. Cualquier otro ser extraterrestre o en el caso de vida artificial, cualquier otro ser que podamos construir artificialmente. Como preguntas derivadas, podríamos señalar la de si la vida es un resultado muy raro, quizás único, en nuestro planeta, que se debe a una combinación de circunstancias sumamente improbable y que, por lo que sabemos, solo se ha dado una vez, o si por el contrario, eh, la posibilidad de la vida en el universo es muy alta y por lo tanto es casi seguro que tiene que haber vida fuera de nuestro planeta. Otra cosa es que la podamos encontrar con nuestra tecnología o no. Estas son preguntas, como digo, que ya se plantean disciplinas científicas y que por lo tanto pueden recibir algunas respuestas que tienen una base empírica, una base experimental e incluso algunas aplicaciones prácticas. Es decir, la pregunta acerca de qué es la vida
ya no es una pregunta puramente filosófica. Lo fue hasta hace unas décadas porque para los biólogos plantearse esa pregunta era muy comprometido porque no había, digamos, herramientas conceptuales, sobre todo experimentales, para una respuesta científica mínimamente contrastable. Pero eso ha quedado atrás. Hay disciplinas científicas que se plantean con claridad este problema y por lo tanto es un problema que ya no es un problema puramente filosófico, sino que tiene un tratamiento científico. Bueno, vayamos con vida artificial. El campo de vida artificial se define como el estudio de la vida mediante la modelización en ordenadores, mediante modelización informática de sistemas biológicos, de organismos o de grupos de organismos o de poblaciones enteras. Y el uso de conceptos informacionales, conceptos de la ciencia de la información y de la informática, para analizar la noción de vida. El objetivo de esta disciplina es crear, por lo tanto, programas informáticos que manifiesten características que poseen los seres vivos. Del mismo modo que podríamos decir que el campo de la inteligencia artificial tiene como objetivo crear máquinas que puedan tener, puedan desempeñar tareas cuya realización exige inteligencia en un ser humano cuando realiza esa misma tarea. Por lo tanto, el ordenador aquí es la clave para el estudio de esos sistemas artificiales que simulan características propias de los seres vivos. La utilidad de hacer esto es que si conseguimos sistemas artificiales, sistemas informáticos capaces de simular a los seres vivos de una forma adecuada, podemos someter ciertas hipótesis a contrastación empírica, aunque sea indirecta, gracias a esos sistemas informáticos, mientras que sería muy difícil hacerlo con los seres vivos reales. Por ejemplo, si queremos someter a contrastación empírica una hipótesis evolucionista sobre los seres vivos, una hipótesis acerca de la evolución de ciertas características de los seres vivos, es prácticamente imposible hacerlo en especies vivas, no digo imposible del todo, pero muy difícil, porque tendrían que ser especies que tuvieran una evolución muy rápida y pudiera, en el transcurso de la vida de un científico, de investigador, pues pudiera ver si esa hipótesis se cumple o no. En cambio, si tenemos una simulación por ordenador de un sistema biológico que evoluciona y que evoluciona simulando bien la evolución de una población de seres vivos, entonces podemos acelerar ese proceso en el ordenador y contrastar esas hipótesis a través del programa de ordenador en lugar de hacerlo con la población real de seres vivos. Esta es básicamente la idea que inspiró la aparición de este campo de vida artificial. Del mismo modo que en inteligencia artificial tenemos una versión débil y una versión fuerte, también en vida artificial tenemos una interpretación débil y una interpretación fuerte. Si recordáis de otras asignaturas, la versión débil en inteligencia artificial, lo que se conoce como inteligencia artificial débil, lo que afirma es que los ordenadores son un instrumento adecuado, un instrumento útil para estudiar la mente. ¿Por qué? Porque hay ciertas características comunes a los programas de ordenador, o si queréis, al conjunto hardware-software, al programa con el hardware, y lo que hacen las mentes humanas. Es decir, podemos establecer una analogía entre un ordenador y una mente
entre el software de un ordenador y una mente y probar ciertas cosas sobre el programa del ordenador que podemos probablemente, quizás, si tenemos suerte, trasladar con cierta fortuna a el funcionamiento de la mente. ¿eh? De manera que podríamos obtener ese conocimiento de la mente analizando algo que construimos nosotros y que por tanto podemos conocer de manera exhaustiva como es un ordenador. Como veis aquí, el ordenador es solo un instrumento y se establece una analogía, únicamente una analogía entre el ordenador y la mente. En cambio, en la inteligencia artificial fuerte se considera que el propio cerebro ¿eh? es en sí mismo un tipo de ordenador digital, y que la mente es el programa de ese ordenador digital. Por lo tanto, ya no se trata de una analogía, sino que, digamos, el ordenador y el cerebro son distintas variedades de una misma cosa, de una máquina computacional, ¿eh? De una máquina capaz de desplegar, de hacer correr un programa. En el caso de la máquina, un programa que ha diseñado un ser humano. En el caso del cerebro, un programa interno, un programa que viene dado biológicamente a través de la evolución. ¿eh? Por lo tanto, una consecuencia muy importante de esta postura es que eh, tanto un cerebro como una máquina pueden ser soportes de una mente. Dicho de otra manera, tener mente no es algo que dependa del material sobre, sobre el que esa mente se despliega. En el caso de los humanos y de los animales, al menos de algunos animales, esa mente tiene un soporte puramente biológico, un cerebro basado en moléculas de carbono, pero en el caso de las máquinas, esa mente tiene un soporte mecánico, un soporte basado en chips de silicio y en componentes, digamos, metálicos y de plástico. Por lo tanto, si en un cerebro humano o de un animal tenemos procesos mentales y dado que la mente es independiente del soporte sobre la que esté, del mismo modo podemos decir que un ordenador suficientemente complejo y programado adecuadamente tiene también procesos mentales. Los partidarios de la inteligencia artificial fuerte hoy en día son los que defienden la idea de que pronto tendremos máquinas con una inteligencia comparable o superior a la humana y que incluso podremos tener a no mucho tardar ordenadores súper inteligentes. Es decir, digamos, de la versión actual de esta tesis es que, puesto que no hay una diferencia sustancial entre el cerebro y la máquina a la hora de soportar una mente inteligente, pues podremos tener en un tiempo determinado, depende de el plazo de lo optimista que sea el que hable sobre el tema, podemos tener máquinas con inteligencia comparable o superior a la del ser humano. Aunque yo prefiero reservar para esta tesis el nombre de eh, inteligencia artificial general o superinteligencia artificial general, porque inteligencia artificial fuerte en sentido estricto es lo que acabo de exponer, es decir, es la idea de que el cerebro y la máquina son subtipos de una misma entidad, de un mismo tipo de entidades, que son entidades capaces de, dado un cierto grado de complejidad y una cierta manera de funcionar, soportes de una mente inteligente. Muy bien, pues del mismo modo decía, en vida artificial
tenemos una versión débil y una versión fuerte. La versión débil en vida artificial diría lo que os he dicho al principio para presentaros esta disciplina, ¿no? Que los ordenadores, y en particular ciertos tipos de programas capaces de simular el comportamiento o ciertos comportamientos de los seres vivos, son herramientas útiles para poner a prueba algunas hipótesis biológicas. En cambio, la versión fuerte, y esta fue minoritaria, muy pocos la han defendido, lo que mantiene es que un programa capaz de simular la vida y que sea lo suficientemente complejo, estaría vivo realmente. Sería un ser vivo, igual que cualquier otro ser vivo, aunque su existencia estuviera soportada únicamente por un ordenador, por un hardware a base de silicio. Es decir, un programa de vida artificial lo suficientemente complejo sería una nueva forma de vida. Ahí os he puesto imágenes de estos programas más logrados de vida artificial. El programa Tierra, lo podéis ver en internet e incluso podéis entrar, al menos hasta hace un tiempo se podía, supongo que todavía, y podéis crear vuestro propio, digamos, ecosistema y ver cómo evoluciona, Bueno, los partidarios de vida artificial fuerte, lo que decía es que este programa sería una forma de vida, una forma muy elemental de vida, muy básica, todo lo que queráis, pero una forma de vida, con el mismo derecho que una bacteria, por ejemplo. Bueno, para los autores que defendían o defienden esa versión fuerte, pues está claro que sucede como con los defensores de inteligencia artificial fuerte. Es decir, lo que define a la vida, según ellos, no son los aspectos materiales, no, no, no son aspectos que tengan que ver con las moléculas de las que está hecha la vida, y la vida tal y como la conocemos de nuestro planeta, y es la única que conocemos, está hecha a base de moléculas de carbono, sino que lo que caracteriza la vida son aspectos formales. No la materia, sino la forma, por utilizar términos aristotélicos. Por lo tanto, la vida no es una cuestión de poseer o no determinadas moléculas complejas, moléculas de carbono en este caso, sino de cómo está organizado y de qué tipo de procesos estructurales se tiene. Es decir, un ser vivo es una entidad que se caracteriza por una organización y una serie de procesos formales con independencia del material del que esté hecho. El que esté hecho de moléculas de carbono sería un accidente o un detalle no esencial para la definición de la vida. La vida, por lo tanto, es la forma que tienen determinados procesos y no la materia que interviene en ellos. Si estos autores tuvieran razón, ya digo que son minoritarios los que defienden una tesis tan fuerte, pero si tuvieran razón, podríamos intentar alcanzar una definición de vida puramente formal, que no hiciera mención alguna a la materia de la que sabemos que está hecha la vida en este planeta, que son las moléculas de carbono, fundamentalmente lípidos, proteínas y hidratos de carbono, ¿no? Si pudiéramos dar una definición formal de vida, esto además nos serviría para poder juzgar si una entidad extraterrestre que localicemos en el futuro y que no esté basada en el mismo tipo de materia que la vida en la Tierra, está viva o no. Esa es la idea básica. ¿Es posible una definición formal de vida, una definición que prescinda por completo de los detalles materiales, de las moléculas particulares con las que está hecha la vida en el planeta Tierra? Bueno, ese es el desafío que se plantearon algunos filósofos
y biólogos en este problema, el problema de la definición de la vida. Intentar dar una definición de vida estrictamente formal, capaz de prescindir de cualquier referencia al sustrato material o a la base material. Bueno, los defensores de vida artificial fuerte pensaban que esto abriría las puertas a una biología sintética, que no es lo que hoy día entendemos por tal, que pudiera estudiar la vida en sus diversas alternativas posibles, en lugar de limitarse a estudiar la vida tal y como existe sobre la Tierra con una perspectiva puramente analítica. Aquí sintética está como contrapartida a la metodología analítica, ¿no? Es decir, lo que buscaban era la posibilidad de establecer una biología universal. Fijaos que en esto la biología es una ciencia un poco particular, porque cuando un científico hace física, él o ella presupone que cualquier cosa que pueda establecer en un experimento en el planeta Tierra valdría igual en otro lugar del universo. Es decir, que no hay una restricción espacial y en principio, al menos excepto en los primeros momentos del Big Bang, tampoco temporal, a cualquier tipo de ley o de regularidad física que pudiéramos establecer en nuestro planeta. Y lo mismo sucede con la química. Lo que valga para un elemento químico, para el comportamiento de un elemento químico en nuestro planeta, valdría para ese mismo elemento químico en cualquier otro lugar del universo con condiciones similares, al menos, a la de nuestro planeta. En cambio, la biología está estudiando un fenómeno que por el momento es un fenómeno singular, es decir, es la vida en este planeta. No tenemos la más mínima idea de si las regularidades que la biología ha establecido, ya veremos en un tema especial cuáles podrían considerarse como tal cosa, ¿no? Como regularidades, incluso como leyes. Las regularidades o leyes que la biología ha establecido sobre los seres vivos que hay en la Tierra podrían extenderse igualmente a la explicación de las características de los seres vivos fuera de este planeta, si es que los hay. Entonces, digamos que lo que pretendían los partidarios de vida artificial era utilizar esta disciplina de simulación de vida en un ordenador para poner las bases de una biología universal en la que al menos empezara a ver dos casos de vida. La vida tal y como la conocemos en la naturaleza y la vida artificial creada por los seres humanos mediante el ordenador. El propio Langton, que es uno de los grandes teóricos de vida artificial, lo dijo en uno de sus trabajos. Dice, puesto que es bastante improbable que en el futuro se nos presenten por sí mismos para su estudio organismos basados en químicas físicas diferentes a las de la cadena de carbono, nuestra única alternativa es intentar nosotros sintetizar formas de vida. Bueno, nosotros no vamos a entrar en la viabilidad de ese proyecto, sino únicamente nos vamos a quedar con el propósito de poder definir vida de una manera puramente formal. Si vamos a la literatura sobre el tema, que es cada vez más abundante, por cierto, lo que nos vamos a encontrar es que no hay una definición unánimemente aceptada de vida. No hay una definición que todo el mundo acepte. Hay algunas que son más famosas y despiertan mayor consenso. Por ejemplo, la que da la NASA, ¿no? Ya la mencionaremos, ¿no? Es muy simple y bueno, y recoge los aspectos esenciales y por lo tanto plantea pocos problemas, aunque alguno plantea. Pero si vemos lo que hacen los biólogos y algunos filósofos en esta cuestión,
lo que encontramos, más que definiciones simples, son listas de características que suelen encontrarse en los seres vivos. Y ya digo que esto es común entre los biólogos, pero también muchos filósofos recurren a esto de ofrecer listas, ¿no? Pero no suele pensarse por parte de los autores que tratan estas cuestiones que esas listas sean un conjunto de propiedades necesarias y suficientes de la vida. Es decir, no las consideran como una definición esencial de vida, porque podría faltar alguna de esas características del listado y aún así tendríamos vida, o podrían tener los seres vivos alguna otra característica que no esté recogida en el listado, etcétera, etcétera, ¿no? Un autor que ha estudiado esto, Radu Popa, en un libro del 2004, muy bueno, muy interesante, recoge casi un centenar de definiciones diferentes de vida. Y lo peor es que la mayor parte de ellas se han formulado en los últimos años. Es decir, que el problema, lejos de tender hacia una simplificación y una mayor clarificación para encontrar una definición acordada, lo que lo parece con ese problema es que se hace cada vez más complejo y cada vez hay menos acuerdo y más consenso, ¿no? Bueno, entre las definiciones más simples que podemos encontrar, por ejemplo, la que proporcionaba este matemático y este físico mencionaba antes, Barrow y Tipler, en su libro sobre el principio antrópico, pues estaría esta definición que veis aquí, ¿no? La vida se caracteriza por la capacidad para autorreplicarse y la capacidad para evolucionar de forma abierta. La capacidad de autorreplicación es lo que en los libros de nuestra juventud llamaban la capacidad de reproducción, pero el término más preciso sería replicación, porque, por ejemplo, podría afectar también a entidades diferentes a una célula o a un animal, a una planta. Y la capacidad para evolucionar de forma abierta quiere decir la capacidad para cambiar, pero sin estar dirigidos esos cambios hacia un fin determinado, hacia un objetivo prefijado de antemano, sino que esa evolución puede llevar por caminos muy diferentes dependiendo de múltiples factores, la mayor parte de ellos puramente contingentes. Bueno, esta es una definición de vida que ve en muchos lugares porque es muy simple y parece aceptable. Pero si analizamos el tema con más detalle, veremos que no está aceptable. ¿Qué problemas en esa definición? Algunos probablemente ya lo estaría pensando cuando la mencionaba. Tendríamos que considerar a los virus como seres vivos porque pueden hacer esas dos cosas que hemos visto, lo hemos dicho antes. Pueden autorreplicarse, es verdad que con la ayuda de la célula a la que parasitan, pero los demás organismos también necesitamos de la ayuda de otros organismos para esa replicación, al menos de reproducción sexual, ¿verdad? Y por otro lado, la capacidad de evolución abierta. Pero ya hemos dicho que para la mayoría de los biólogos los virus no estarían vivos, ¿no? Pero es peor porque la molécula de ADN en las condiciones adecuadas puede hacer eso también. Puede autorreplicarse y puede evolucionar de forma abierta, pero no consideramos que la molécula de ADN en sí misma sea un ser vivo. También los organismos virtuales de vida artificial estarían vivos. El programa Terra estaría vivo porque puede evolucionar de forma abierta y puede las entidades de ese programa simuladas por ese programa pueden replicarse. Y sin embargo eso parece contraintuitivo, excepto para los partidarios de vida artificial fuerte, pocos estaríamos dispuestos a aceptar que un programa de ordenador es un ser vivo. Y luego estaría, bueno,
pensad también en los virus informáticos, ¿verdad? En los virus informáticos. Eh, no todos, pero todos se pueden autorreplicar, ¿eh? Y no todos pueden evolucionar de forma abierta, pero algunos sí, algunos lo hacen. Algunos mutan y generan programas víricos mucho más agresivos, ¿eh? Y sin embargo no diríamos que los virus informáticos están vivos. Bueno, y luego un ejemplo obvio, ¿no? Los híbridos de estériles quedaría excluido de esa definición. Una mula, como esa que tenéis en la foto, no podría ser considerado como un ser vivo porque no tiene capacidad de autorreplicación. Y obviamente en tanto que individuo tampoco tiene capacidad de evolucionar de forma abierta, claro. Los individuos no evolucionan, ¿eh? Evolucionan las poblaciones o las especies, pero no los individuos. Por otro lado, tampoco sabemos si en el origen de la vida los primeros organismos vivos, que eran muy más simples que una bacteria actual, eh, tuvieron esa capacidad de evolución de forma abierta, ¿eh? Y sin embargo, por hipótesis, les llamamos primeros organismos vivos. Por lo tanto, parece que esa posibilidad tampoco es tan esencial. Una definición tan simple como esa, por lo tanto, genera problemas y excluye cosas e incluye cosas que no debería, ¿eh? Incluye a los virus informáticos o a los virus normales, pero excluye a los híbridos estériles. Para solucionar este problema, para ser más inclusivos y al mismo tiempo más exigentes, lo que se suele hacer, como os decía antes, es recurrir a una lista de condiciones, de características que se espera que estén presentes en los seres vivos, si no todas, al menos la mayoría. En primer lugar, os voy a mencionar una lista como Farmer y Belling de un artículo de estos autores. Son los dos de vida artificial. Es decir, son informáticos, no biólogos, son informáticos, pero trabajaban en este campo de vida artificial. Y dan esta lista, ¿no? En primer lugar, un ser vivo se caracterizaría por una configuración espaciotemporal, es decir, está localizado en el espacio y en el tiempo, y las moléculas y las células de un organismo son reemplazadas constantemente, pero la estructura espacio-temporal se mantiene. Es decir, como sabéis, por ejemplo, en el caso del ser humano, al cabo de un año hemos cambiado prácticamente todas las células de nuestro cuerpo, todos los átomos, incluso de nuestro cuerpo, y sin embargo seguimos siendo la misma persona, la misma entidad biológica. Por lo tanto, hay un orden espacio-temporal que se mantiene en los seres vivos. En segundo lugar, la capacidad de autorreproducción, autorreplicación, que decíamos antes. Pues, los términos estos van bailando un poco, ¿no? O bien, para evitar dejar fuera a los híbridos estériles, como la mula, por ejemplo, la procedencia de un proceso de reproducción, ¿no? La mula no puede reproducirse, pero procede de un proceso de reproducción sexual, como otros organismos vivos. En tercer lugar, el almacenamiento de información para una autorrepresentación. Es decir, los seres vivos se caracterizarían, según estos autores, porque contienen en sí mismos una autorrepresentación de lo que son, de su estructura, almacenada en forma de información. Obviamente, en la vida tal y como la conocemos, esta información es la que está encerrada en los ácidos nucleicos, particularmente en el ADN, para los organismos complejos. En cuarto lugar, la posesión de un metabolismo. Sobre este tema del metabolismo vamos a discutir bastante a lo largo del tema. Veremos que la definición no es fácil, pero en principio ellos lo entienden como los procesos de intercambio de materia con el entorno sin cambiar por ello las propiedades generales.
En quinto lugar, la interacción funcional con el entorno ambiental, es decir, los seres vivos siempre situados en un ambiente y ese ambiente les afecta y los seres vivos a su vez se adaptan a ese ambiente. Hay un proceso de feedback que hace que los organismos se adapten al ambiente, pero también los organismos crean el ambiente que les rodea, de las lombrices o en otros organismos que modifican ese ambiente, por ejemplo los seres humanos, claro está, el grado máximo, ¿no? En sexto lugar, la interdependencia entre las partes. Es decir, eh, los seres vivos no solo tienen un espacio temporal, sino que hay un orden en esa estructura que hace que unas partes funcionalmente dependan unas de otras. Y cuando esa interdependencia funcional se debilita o cesa, es cuando viene la muerte, porque el ser vivo ya no puede realizar sus funciones. En séptimo lugar, una estabilidad dinámica frente a las perturbaciones, lo cual hace que en un ambiente cambiante, en un medio ambiente cambiante, los seres vivos puedan mantener una cierta estabilidad, siempre que estos cambios no sean radicales. Pensar, por ejemplo, en los animales de sangre caliente, pues el mantenimiento de la temperatura. Tienen que mantener una determinada temperatura corporal. No puede bajar demasiado, no puede subir demasiado, porque en ese caso mueren. Hay mecanismos, tienen mecanismos para esa estabilidad dinámica frente a turbaciones. Si baja la temperatura, el humano, por ejemplo, pues temblamos de frío y entonces ese temblor hace que los músculos tengan un cierto trabajo y algo suba la temperatura. O si hace mucho calor, pues sudamos y esa transpiración, la evaporación de ese sudor, hace que baje la temperatura corporal. Por lo tanto, en todos los seres vivos tenemos esa estabilidad dinámica que dentro de unos límites, claro está, nos mantiene estables en un medio cambiante. Si esos límites se superan, entonces el organismo muere. Y finalmente, en octavo lugar, la capacidad para evolucionar a través de... Por lo tanto, aquí tenéis lo que estos informáticos que han trabajado en vida artificial, perdón, consideran que podría definir a un ser vivo. Vamos a ver ahora lo que opina un biólogo o unos biólogos. Esta lista la tomo de un conocido manual de zoología, un manual que todos los biólogos, casi todos los biólogos, conocerán porque es uno de los más utilizados en la enseñanza de la biología animal, que es el de Hickman, Roberts y Larson. Ellos mencionan 7 características, pero como vamos a ver, aun siendo autores que provienen de un campo muy diferente al de los que acabamos de citar, hay un parecido grande entre lo que proponen ellos y lo que acabamos de ver en la lista de los otros autores. Aunque claro, aquí hay también detalles que denotan que esto está hecho por biólogos, claro. En primer lugar, señalan ellos la exclusividad química. Los seres vivos poseen una organización molecular exclusiva y compleja. Están basados en moléculas de una gran complejidad. En segundo lugar, complejidad y organización jerárquica. Niveles en los seres vivos, niveles de estructura que caracteriza a los seres vivos. En primer lugar, el nivel de las macromoléculas, luego el nivel de las células, podríamos introducir niveles intermedios de ahí, como el de los tejidos, órganos, luego el nivel de los organismos, el nivel de las especies. Y dicen ellos, y esto es un compromiso filosófico muy fuerte, no todo el mundo lo estaría, pero ellos lo definen, aunque no dicen nada más al respecto. Las propiedades de un nivel no pueden obtenerse a partir del conocimiento de las propiedades de los componentes, es decir, a partir del conocimiento de las propiedades del nivel inferior. Eso es lo que se conoce como propiedades emergentes. Como a este tema le vamos a dedicar
vamos a dedicar un tema entero, pues lo dejamos de aquí y no planteamos nada más. Pero ellos consideran que los seres vivos tienen propiedades emergentes, lo cual significa que son propiedades que no pueden ser conocidas solo a partir del conocimiento de las propiedades de los niveles más básicos. En tercer lugar, la capacidad de autorreproducción, con los fenómenos de herencia y variación. Fijaos, al incluir ahí en el asunto de la autorreproducción la herencia y la variación, están incluyendo también el tema de la evolución, porque como veremos en el próximo tema, la herencia y la variación son condiciones imprescindibles para una evolución abierta, una evolución de tipo darwiniano. En cuarto lugar, la posesión de un programa genético que garantiza la fidelidad de la herencia, el código genético. En quinto lugar, la posesión de un metabolismo mediante el que extraen nutrientes de su entorno. En quinto lugar, la posición de un ciclo de desarrollo característico. Esto es muy de biólogos, ¿veis? Esto no estaba en la definición anterior. Cada ser vivo posee un ciclo de desarrollo característico, un ciclo ontogenético que le es propio, desde las fases de la vida hasta la muerte. Y en séptimo lugar, la interacción con el entorno ambiental. Ahora podemos comparar estas dos listas y podríamos simplificarlas en esta comparación. Fijaos que si vamos a lo esencial, a lo común, tendríamos que las dos listas subrayan estas características que os señalo aquí. En primer lugar, los seres vivos tendrían un orden estructural jerarquizado y una organización compleja que se mantienen durante un tiempo. Eso lo vemos en la primera lista en las propiedades 1, 6 y 7 y en la segunda lista en las propiedades 1 y 2. En segundo lugar, los seres vivos tendrían capacidad autorreproductiva, producción de variaciones heredables y eso implica capacidad de evolución. En la primera lista eso lo vemos en la propiedad 2, en la segunda lista en la propiedad 3. En tercer lugar, los seres vivos almacenan información en un programa genético. En la primera lista lo dice en la propiedad 3 y en la segunda la propiedad 4. En cuarto lugar, los seres vivos poseen un metabolismo, la propiedad 4 de la primera lista y la 5 de la segunda lista. Y en quinto lugar, los seres vivos interaccionan con el medio ambiente. Propiedad 5 de la primera lista, propiedad 7 de la segunda lista. Por lo tanto, hemos reducido un poco el número de características definitorias de la vida que se dan en esas dos listas. E incluso si os fijáis, en realidad las dos listas están mencionando las mismas características, prácticamente las mismas, con diferencias de matiz, con una única excepción que os he señalado, que es que los biólogos hacen referencia a la posesión de un desarrollo ontogenético propio. Pero bueno, esto, claro, son zoólogos, son especialistas en animales y es lógico que señalen características que para ellos es central. Pero las coincidencias son muy notables para provenir de campos tan diferentes como la zoología y vida artificial. A mí al menos me llama la atención esa similitud. E incluso podríamos reducir todavía un poco más la lista que acabamos de dar y quedarnos solos con las dos primeras características, con la A y la B. Porque, y ahora volveré hacia atrás y lo vemos, la propiedad A está relacionada con la propiedad D, es decir, si se da la A, se da la D, y la propiedad B está relacionada con la C y la E. Veamos eso. Si volvemos a esa lista, fijaos que
Para poder mantener un orden estructural jerarquizado y una organización compleja mantenido durante un tiempo, es imprescindible tener un metabolismo. No se puede tener la propiedad A sin tener la propiedad B. Por lo tanto, si decimos que un tiene A, estamos presuponiendo que debe tener B. Por otra parte, si decimos que un ser vivo tiene la propiedad B, es decir, capacidad autorreproductiva con producción de variaciones heredables y en ese sentido capacidad de evolución, para poder hacer eso, para poder eh, eh, generar variaciones heredables, para poder evolucionar mediante la selección de alguna de estas variaciones, debe tener información almacenada que pueda transmitir a su descendencia, por lo tanto debe tener un programa genético y para que se produzca esa selección debe haber una interacción con el medio ambiente. Por lo tanto, si tenemos que los seres vivos han de poseer la propiedad B, esto presupone C y E. Lo que pasa es que, claro, decir solo A y B sin decir las demás, pues oculta al menos una información valiosa de los detalles que son necesarios para A y para B. Por eso, quizás lo más conveniente es mantener esas 5 propiedades. Es que en ninguna de las dos listas se hace referencia explícita a la materia de la que deberían estar compuestos los seres vivos. Y el hecho es, como todos sabéis perfectamente, que todos los seres vivos que conocemos en nuestro planeta, no conocemos otros, están formados por moléculas de carbono, por moléculas constituidas por largas cadenas de carbono, fundamentalmente proteínas y ácidos nucleicos. Por cierto, acabo de darme cuenta que cuando dije las moléculas fundamentales, repetí alguna de ellas y no dije ácidos nucleicos. Bueno, volvéis hacia atrás y rebobináis, ¿no? Proteínas, ácidos nucleicos, hidratos de carbono serían las moléculas fundamentales, pero sobre todo proteínas y ácidos nucleicos. Fijaos que estas moléculas de carbono forman cadenas complejas y en algunos casos cadenas que se bifurcan o cadenas capaces de ciclarse, de unirse un extremo al otro y formar, como en el caso del benceno o de otras muchas moléculas orgánicas, formar anillos que luego, a su vez, constituyen estructuras más complejas. Siempre se especula con la posibilidad de que pudiera haber vida basada en otro elemento químico que puede hacer cosas parecidas, que es el silicio, que curiosamente es el material que utilizamos para los chips en los ordenadores. ¿Realmente es posible una vida basada en el silicio? Bueno, es una pregunta que por el momento no tiene respuesta, pero fijaos una cosa, las cadenas que puede formar el silicio son mucho más uniformes, mucho menos versátiles, mucho menos complejas que las que puede formar el carbono. El silicio puede formar estos dos tipos de cadenas que tenéis aquí, simple y doble, o bien puede formar estructuras de este tipo, que son estructuras en forma de malla. Son formas muy simples, estructuras muy simples moleculares comparadas con la enorme versatilidad de las moléculas del carbono. ¿Qué consecuencias se puede sacar de ahí? Pues yo creo que esta es una conclusión, digamos, por el momento bastante firme. Si hubiera vida basada en el silicio en algún lugar del universo, en lugar de en el carbono, esta vida tendría que ser extremadamente simple. No podía ser una vida compleja.
De manera que algunos autores descartan el silicio como material útil para la vida. Si esto fuera cierto, entonces cualquier forma de vida debería estar basada en las moléculas de carbono, incluyendo la vida extraterrestre, si es que la hay. ¿Mm? Bueno, sin embargo, ninguna de las dos listas que he mencionado, repito, menciona para nada las moléculas de carbono. No menciona las proteínas, no menciona los ácidos nucleicos. Eh, ¿Por qué? Bueno, porque son definiciones que pretenden ser fieles a lo que dije al principio, a la idea de establecer una definición de vida puramente formal, una definición de vida que no presuponga la materia de la que está compuesta.